nada impide que uno tenga un alma caritativa, que uno done, ¿no? Que dones dinero, que creas en la caridad, que vivas, que tu felicidad dependa de la felicidad de los que te rodean. Nada impide eso. El Exacto, tema es cuando consideramos que es un valor moral superior, ponerte a vos en segundo plano. Y exactamente. ahí aparece el problema, ¿no? A ver, pero es así, es un poco así, De ¿no? alguna manera, claro, cuando vos pensás que la virtud es en poner a los otros o los valores ajenos por arriba de los tuyos. Entonces, Claro. el ejemplo básico que creo que lo he contado un par de veces es, tu casa se está incendiando con tu hijo adentro y la casa del vecino se está incendiando con el hijo del vecino. Vas a salvar al vecino porque pensás que el sacrificio y que el bien de los demás es más importante que el tuyo. Y en ese caso, digamos, estás sacrificando tu valor más importante que tu hijo. Y uno cree, pero bueno, nadie actuaría así. Pero la realidad es que en la vida diaria muchas personas actúan sin pensarlo. Y Aaron Brooks siempre pone un ejemplo, ¿no? Fíjate quiénes consideramos como ejemplos morales en la vida. Nunca es la persona, no es un Steve Jobs o un Bill Gates que de alguna manera con sus productos ha favorecido a todo el mundo mucho más que una Madre Teresa de Calcuta, que ha favorecido a un grupo mucho más pequeño, pero sin embargo la santa, digamos, el ejemplo moral es ella, porque en el fondo porque se sacrificó ante los demás. Entonces hay Mm. una veneración del sacrificio por el sacrificio y justamente por el contrario, una crítica al egoísmo, teniendo en cuenta el egoísmo en esto exactamente que vos decís, digamos, no es solamente el interés propio, sino que meten dentro de ese paquete que es, si vos te interesás en vos mismos porque estás dispuesto a reventar a los demás o a violar los derechos de los demás. Cosa que ella llama que es un package deal, que no es así, digamos, una cosa es tu interés personal y al revés, tu interés personal y tu egoísmo es que los demás estén también bien. Cuanto mejor estén los demás, mejores socios vas a tener, mejores parejas vas a tener, mejores amigos vas a tener. Es decir, es dentro de tu egoísmo que querés que los demás también estén bien. Así que, Sí, sí, además que en la filosofía de Rand, el ser humano es un fin en sí mismo, es un bien en sí mismo, entonces si vos te pones por encima en el sentido de voy a pisotear al otro, eso es absolutamente incompatible con este esquema, digamos, ético. Eh, pero exacto. claro, además el problema de esta moral del sacrificio eh, es que si esa moral del sacrificio, o sea, si todo el mundo considera que lo correcto desde el punto de vista moral es sacrificarse por el otro, entonces van a considerar una falla que no lo hagas y de ahí al pasito siguiente que es que venga el Estado y te sacrifique a vos por el otro, es una distancia muy corta. Y ahí Totalmente. casi que todos los liberales vamos a estar de acuerdo en, y sí, el Estado no tiene que venir a intervenir y decirte a vos, estos 100 pesos que eran tuyos, dámelos que se los doy a José, ¿no? Entonces, tal vez todos los liberales no estamos de acuerdo con la fundamentación última que da Rand, que creo que la basa en su concepción de la naturaleza y su concepción de lo que es el instinto humano y el poder de la razón, pero sí vamos a estar de acuerdo eh, en estas consecuencias o en estas consecuencias políticas que Sí, tienen, ¿no? A mí, yo, en el sí, principio básico. Yo ahí igual tengo mis dudas, Iván. Sabes que yo creo que no todos los liberales en el fondo hacen el link de la importancia de tener el principio y del interés personal como base para el capitalismo. Por eso yo creo que hay mucho liberal que en el fondo cree que el capitalismo sirve como pragmático, porque genera riqueza y porque mejora la calidad de vida de todos, pero en el fondo de sus almas, y acá creo que hay mucho conservador que también se hace llamar liberal, que en el fondo cree que es inmoral, porque en definitiva el liberalismo se basa un poco en esto de vivir tu propia vida, seguir tu ambición, ser lo más rico que puedas lograr ser, tratar de ser feliz. Y si vos tenés una concepción moral de que la vida es sacrificio, es sufrimiento, si te querés ganar el reino de los cielos, tenés que pasarlo duro en esta vida, en el fondo el capitalismo te ofrece otra cosa, te deja libre para alcanzar tus sueños, para que seas feliz. Entonces yo mm. lo veo ahí como que, si bien algunos compran los resultados pragmáticos del liberalismo, no necesariamente los principios. Sí, es interesante esto de el economista liberal
que igual cree que el individualismo o perseguir o que el egoísmo es un mal, pero sería como un mal necesario, ¿no? Y ahí los randianos, digamos que van a acusar a ellos de no tener una defensa completa del liberalismo. Pero mira, yo me resalté un fragmentito acá que dice Rand: el principio social básico de la ética objetivista es que, así como la vida es un fin en sí misma, todo ser humano viviente es un fin en sí mismo y no el medio para los fines o el bienestar de los otros. El hombre debe vivir para su propio provecho sin sacrificarse por los demás. Claro, esta es una ética, esta es una forma esta es una forma de ver la moral, ¿no? O una forma moral. Creo que puede haber otras personas que tengan otra forma moral. Entonces, por ahí hay gente que comparte este punto de vista, ¿no? Lo ético es que vos persigas tu interés propio y no te sacrifiques por los demás. Pero por ahí hay otras sociedades, o otras personas, o otros grupos de personas que digan, no, nuestra ética es que vos te sacrifiques por los demás. Y si vos trabajás mucho, tenés que dar mucho, ¿no? Dar a cada cual, ¿no? Como dice el lema marxista, a cada cual según su necesidad y de cada cual según su capacidad. Claro, y bueno, y yo digo, si nos ponemos en el debate ético de tu ética es una porquería, la mía es mejor, no, la mía es mejor, la tuya es una porquería, yo no sé cuál es la posibilidad de salir de ese debate. No sé si hay una capacidad de convencer al otro de que una es la verdad objetiva y el otro está diciendo una cosa que, según Rand, sería irracional. Lo que sí podríamos decir es, mirá, tu esquema moral, si deriva en este sistema político, va a derivar en este sistema económico, y ese sistema económico va a tender a hacer a la gente más pobre, más infeliz, más desigual, ¿no? De todos los problemas que a ustedes no les gustan. Mi sistema político basado en esta moral, por el contrario, seguramente tenga mejores resultados, no solo en materia de plata, sino en términos de felicidad, libertad, amplitud de las posibilidades, y cada uno elegirá en función de lo que sean sus intereses particulares, ¿no? Sí. Entonces ahí es como que yo pienso más mi argumento en favor del capitalismo, si bien sí defiendo la ética del individualismo y de preocuparse por el interés propio, siempre tiende a ser más consecuencialista, ¿no? Más utilitarista. Mira, esto es correcto porque en el largo plazo genera una sociedad que funciona, que sobrevive, que prospera. Y lo otro genera una sociedad gris, pobre, ¿no? Y ahí está el otro libro de... Pero es que lo que en realidad no es que Rand dice lo contrario, no dice, digamos, ella lo que sostiene es que justamente la moral tiene que ser algo práctico. Si vos decís, y ahí ya hace una diferencia en las teorías de éticas, ¿no? Dice, hay éticas que son el intrinsicismo, que te dicen que algo es bueno porque es bueno, no importa las consecuencias que tienen. Después está el relativismo que dice, bueno, lo que yo pienso que es bueno y digamos que no tiene ningún asidero en la realidad o en la naturaleza humana. Ella está a favor de una ética objetivista en donde tenés en cuenta, digamos, la realidad y lo que es bueno, pero de acuerdo a alguien, a la vida del ser humano. Entonces, ya me perdí lo que iba a decir. Pero yo creo que esa realidad, ¿no? De acuerdo a la realidad. Pero la realidad es interpretada. Y ahí tengo un problema con Ayn Rand que me dice, no, vos sos un loco, un relativista. No, bueno, pero la realidad es interpretada. Es lógico que eso lo dejamos para otro día porque ahí va, es un tema duro para debatir. Pero lo que te quería decir es esto, es que ella en realidad no es una racionalista, en el sentido que ella lo que dice es, hay que ver lo que en la realidad funciona. Después si querés discutimos que la realidad en la próxima, pero lo que en la realidad funciona. Y lo que funciona es que el ser humano, por ser humano, necesita libertad. Si le asegurás la propiedad, va a tratar de generar y de producir más, y va a generar una mejor vida para él y para los demás. Esas son cosas que son reales. Entonces lo que dice, bueno, si teniendo en cuenta que el ser humano quiere vivir y que quiere florecer, ¿qué es lo que necesita para lograr eso? Y entonces una de las conclusiones es, bueno, el respeto por la propiedad, el respeto por su libertad, el respeto por su vida. Y dice, bueno, justamente un sistema social que funciona es el que le permite al ser humano desarrollar todas esas habilidades y potencial que tiene.
Yo lo que me pregunto es cuando vos decís, bueno, podemos pensar en una moral como la de, bueno, yo creo que no, que hay que sacrificar y demás. La pregunta es, ahí tenemos que hacer una diferencia también entre lo moral y lo legal, ¿no? Porque vos podés decir, bueno, yo creo que no, que lo bueno es el sacrificio, que la gente se sacrifique por la otra. Ahora, el punto es, ¿cómo haces para, no, digamos, si vos pensás que eso es lo bueno, siempre termina, me da la sensación en un autoritarismo. Bueno, si yo creo que eso es lo bueno, porque es bueno, no importan las consecuencias o quiénes van a pagar el costo de eso, entonces de ahí a imponerlo, ¿dónde está la línea? Claro, claro. Bueno, por eso digo que el debate de Rand es interesante, porque Rand está como en una parte previa a lo político. Por supuesto que habla de lo político, de hecho, explica por qué tiene que existir el Estado y demás, digamos, se mete en temas de filosofía política. Sí. Pero su debate parece ser previo, ¿no? Habla sobre el marco de ideas. Bueno, mira, uno de los profesores con los que yo estudié en el año 2010 en un curso sobre liberalismo, se llamaba Brad Thompson, un profesor norteamericano que era muy estudioso de Rand. Y él decía, ideas have consequences. Las ideas tienen consecuencias. Entonces, exacto, que es algo de lo que yo estoy también muy convencido. Yo me dedico a las ideas en algún punto. Yo no hago política partidaria, yo me dedico a las ideas, yo hablo sobre las ideas. Claro, las ideas tienen consecuencias. Si las ideas que están afectadas por la moral, si la moral imperante es la moral del sacrificio, por eso decía, si todo el mundo considera que hay que sacrificarse por los demás, y uno dice, che, pará, yo me gané 100 y los quiero los 100 todos para mí, bueno, hay un pasito a que el gobierno diga, no, los 100 no son para vos, son 40 para vos, o son 50, o son 60. Claro, el caldo de cultivo, la mentalidad, termina condicionando la política. De lo mismo que hablábamos al inicio. Si todo el mundo tiene miedo del virus y cree que el que lo tiene que proteger es el Estado, vas a tener una cuarentena. Digamos, una cosa se sigue de la otra. Ahora, si todo el mundo cree que está bien preocuparse por el interés propio, que está bien perseguir los propios objetivos, buscar enriquecerse, buscar ser rico, buscar ser multimillonario, bueno, lo que vamos a tener es un Estado que diga, perfecto, menos impuestos, menos redistribución, y eso va a generar, como consecuencia secundaria, más oportunidades, más creación de producción, de trabajo, etc. Entonces sí, por eso hay una similitud muy fuerte entre los postulados del liberalismo clásico y el pensamiento de Ayn Rand, pero bueno, obviamente, Ayn Rand de hecho es una liberal clásica. Lo que pasa es que, bueno, en algunas cuestiones de su fundamentación, por ahí es diferente, ¿no? Es diferente a lo que argumentan otros. Y ahí también entra otro debate. ¿Cuán relevante es la epistemología o el fundamento último de lo que nosotros decimos? ¿Cuán relevante es? Si en definitiva Rand decía una cosa, Rothbard decía otra cosa, John Locke decía otra cosa, Adam Smith decía otra cosa, y sin embargo tienen conclusiones que son bastante iguales en términos de políticas públicas, el rol de la economía. Uno lee a Rand sobre la economía y, qué sé yo, va a decir lo mismo que puede decir José Luis Espert en Argentina hoy. Entonces, en definitiva, ese último punto es súper interesante, pero tal vez no es lo que termina definiendo tu pensamiento político o tu pensamiento económico.